Estoy con Julio González Soria, uno de los árbitros más prestigiosos de España y en el ámbito internacional. Y el objeto de esta entrevista es conocer de su mano con más detalle qué significa el arbitraje comercial, tanto nacional e internacional, y qué puede aportar a las empresas, especialmente turísticas, que se están planteando continuar o iniciar su expansión internacional o iniciar nuevas líneas de negocio. Julio González Soria tiene una amplísima trayectoria en alta dirección de empresa turística y muchos años de experiencia al máximo nivel en el mundo del arbitraje. No en vano, como simple ejemplo, podremos decir que fue el fundador de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid en el año 88, que es miembro de la Comisión de Arbitraje de la CCI y árbitro de la CCI, ha sido presidente de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial y en la actualidad es vicepresidente del Club Español del Arbitraje. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Es un placer. Y yo creo que la primera pregunta obligada es saber con más detalle qué es el arbitraje comercial. Bueno, el arbitraje en general es una institución en la que las partes voluntariamente renuncian a su juez natural y encargan a unos árbitros la resolución de sus controversias. Y la decisión, esa resolución de los árbitros, tiene valor de sentencia y es ejecutable como una sentencia judicial. Y la ventaja que tiene es que, bueno, realmente la especialización de los propios árbitros, que podemos elaborarlo después más adelante. Es decir, que si una empresa española, por ejemplo, toma la decisión de iniciar actividades económicas en otro país y para eso tiene que suscribir contratos con partners de ese país y con proveedores, etcétera, tendría sentido que en lugar de someterse a la jurisdicción de ese otro país pudiera llegar a plantear dentro de esos acuerdos, esos contratos, fórmulas de arbitraje. Sin ninguna duda. No solamente en las relaciones internacionales, sino incluso en las nacionales. Es decir, las ventajas que tiene el arbitraje son fundamentalmente su rapidez. Es decir, los tribunales de justicia están, como todos sabemos, muy cargados y por tanto la justicia es lenta. Y ya se sabe que la justicia tardía es denegación de justicia. El arbitraje tiene la gran ventaja de la rapidez. Y tiene otra ventaja importante que es la especialización. Es decir, la especialización en la que no se puede pedir a un juez que conozca de todas las materias. Lógicamente, los árbitros, cuando se les designa, sirve para que conozcan de esa materia y sean capaces de resolver con absoluta imparcialidad. Yo diría que esa pregunta que me haces, prácticamente todas las empresas, todas las multinacionales, en todos sus contratos incluyen una cláusula de arbitraje, que realmente es una cláusula de arbitraje que también deben ser bien pensadas por sus abogados para estar seguros de que cuando se produzca ese arbitraje se realice de la manera más eficaz y más rápida posible. Sí, eso me lleva a la siguiente pregunta, que es conocer más las diferencias y la conveniencia o no en cada caso de optar por el arbitraje administrado o por un arbitraje ad hoc. Bueno, realmente en casi todas las legislaciones se admiten esas dos modalidades. El arbitraje institucional es el que se delega en una institución arbitral la administración del caso y en su caso también incluso el nombramiento de los árbitros. El arbitraje ad hoc significa que las personas, las partes, a priori o a posteriori, cuando surge el litigio, designan directamente los árbitros y designan también el procedimiento a seguir. En la práctica yo diría que el arbitraje administrado es el que más facilidad tiene, porque ya está predefinido todas las reglas de juego y cuando surge el problema, que en muchos casos puede ser un problema en el que las relaciones se han encallado un poco y están un poco agrias, es más difícil si no llegar a nuevos acuerdos. De esa manera ya está automáticamente todo establecido. Sí, yo he escuchado en alguna de sus conferencias y he leído en alguno de sus libros que una frase que siempre me ha gustado, que es que el arbitraje permite hacer justicia manteniendo la amistad. Exacto, es
decir, eso es una cosa importantísima, porque hoy día ya no son contratos simples de compraventa, hay contratos enormemente complicados, hay contratos llave en mano de plantas carísimas, hay contratos de cesión de tecnología, es decir, las relaciones comerciales ya son muy complejas y en ese momento es absolutamente imposible que no surjan problemas. Es decir, un ejemplo práctico de lo que estamos diciendo, pues una obra de construcción, pues puede surgir en un momento un problema puntual en la que si estaba pactado que el hormigón de las vigas tuviese una cierta densidad y si hay una discusión sobre eso, eso se somete a arbitraje y la obra puede continuar. Evidentemente, si se somete a la jurisdicción judicial, el primer paso que hace el juez es suspender la obra, porque si no, luego no puede ver la realidad. Entonces, es un poco el ejemplo de que se pueden resolver los problemas sin perder la amistad. Si eso, por ejemplo, lo llevamos al ámbito hotelero, podríamos usar el ejemplo... Yo he tenido la ocasión de participar como árbitro, como presidente o como miembro coárbitro en muchos problemas de ese tipo, y yo creo que es uno de los ejemplos claros en la que el arbitraje es fundamental, porque ya aprovecho para decir que lógicamente los arbitrajes no es como los detractores del arbitraje dicen, que que los árbitros lo que quieren hacer es como Salomón, la mitad para cada uno. Es decir, eso es un error graso. Es decir, hay sentencias arbitrales, laudos arbitrales, en la que dan 100% la razón a una parte y se la niegan a otra, o establecen realmente lo que corresponde a cada uno. Pero, sobre todo, yo enfatizaría que, aunque están sujetos a derecho, como es lógico si es un arbitraje de derecho, fundamentalmente los árbitros se fijan en los contratos, en la ley de los contratos. Es decir, el contrato es fundamental porque es la que explica y detalla cuál es la voluntad de las partes al realizar ese contrato. Y por tanto es la buena fe y los actos propios los que vinculan a las partes, y es lo que en un arbitraje tiene absoluta libertad para hacerlo. En este mundo que estamos cada vez más dentro del ámbito de lo que se llama economía colaborativa, en la que ya las empresas difícilmente pueden plantear el desarrollo de su negocio sin apoyarse en otras compañías, que en algunos casos pueden llegar incluso a ser competidoras o por lo menos complementarias o de sectores diferentes, parece que tiene aún más sentido tratar de contar con un medio flexible a la hora de delimitar esas responsabilidades, ¿no? Porque el problema grave en las expansiones internacionales, en la que se van a multiplicidad de países, hay dos problemas. Un problema que es la dificultad de conocer esas legislaciones en detalle, y segundo, e importante, cuál es la actitud de los tribunales de justicia. Es decir, durante muchos años se ha hablado, sobre todo en Iberoamérica, de la doctrina Calvo, en la que enfatizaba el problema de la soberanía, y prácticamente en muchos casos los árbitros, los jueces, cuando tenían que ejecutar un laudo arbitral, se veían un poco influenciados por ese tema. Y digamos, los tribunales de justicia. Por tanto, está claro que el arbitraje permite, además, ese laudo arbitral, ejecutarlo en cualquier parte del mundo, con lo que entonces estamos seguros de que vamos a poder hacerlo. Por eso es también muy importante, como apuntaba al principio, el que cuando se elija el arbitraje se sea muy cuidadoso con el lugar del arbitraje, porque en el arbitraje se tienen que tener en cuenta, y es vinculante, dos leyes, dos legislaciones. Una, la del contrato, la que hayan decidido las partes, qué ley es la aplicable, la ley aplicable al fondo, pero también en prácticamente todas las legislaciones está la ley del foro. Entonces es muy importante saber cuál es la legislación del lugar de sede que podemos elegir. Y luego es muy importante también elegir a los árbitros. La mayoría de las instituciones arbitrales respetan un poco la voluntad de las partes, que es sustancial con el arbitraje. Y por tanto lo que suele hacer es que permite a las partes elegir a cada una a un árbitro o incluso al presidente. En el caso que las partes no elijan, no se pongan de acuerdo con el presidente, pues es la institución arbitral la que lo nombra. Y mi recomendación a los utilizadores del arbitraje es que sean muy cuidadosos en el nombramiento de los árbitros. Es decir, no tienen que buscar un árbitro que sea su defensor, su abogado. Eso es incompatible con el arbitraje. Los árbitros son imparciales y tienen que impartir justicia. Un árbitro nombrado por una parte, lo único que tiene es la responsabilidad moral
de hacer oír los argumentos válidos de su parte en el arbitraje y que eso se tenga en cuenta en el momento de dictar el laudo. Entonces es muy importante el que sean además árbitros especializados. Quiero decir, árbitros que ejerzan de árbitros. Es decir, yo, por ejemplo, cuando creé la Corte de Arbitraje de Madrid en el año 88, automáticamente cesé en todas las actividades de mi despacho e incluso no aceptaba nombramientos que no fuesen de árbitro, exclusivamente de árbitro. ¿Por qué? Porque eso me permitía no tener muchos problemas de incompatibilidades, que es lo que le pasa a algunos abogados muy famosos, muy importantes, de grandes despachos, que se encuentran con que tienen muchas incompatibilidades, muchos intereses incompatibles porque llevan asuntos de esas empresas. Y por eso se está produciendo cada vez más eso que yo hice en el año 88, en la que árbitros muy importantes están montando despachos boutique dedicados exclusivamente al arbitraje. Con eso no quiero decir que no tienen que nombrar árbitros a los grandes despachos que tienen árbitros magníficos, es decir, pero el problema es que algunas veces no podrán aceptar el nombramiento porque efectivamente, y doy fe de ello, respetan al máximo los conflictos de interés. Sí, sobre todo porque además el entorno de contratación es cambiante, lo cual significa que si en el momento en el que se firma el contrato y se elige a los que puedan ser futuros árbitros y pertenecer a un despacho que en ese momento no presta servicios, quién sabe si en 3 o 4 años se pueden convertir bueno, en ese momento el árbitro renunciaría, sí, no, pero es evidente que a pesar de la gran calidad de los socios de los despachos... Pero es muy importante que elijan un buen árbitro, porque se dice siempre que un arbitraje vale lo que valen los árbitros. Es decir, y eso está claro. Yo ya llevo, por mi larga experiencia, porque mi primer contacto con el arbitraje fue en el año, más o menos al principio de los años 70, un poco de casualidad. Ese fue mi descubrimiento del arbitraje, en la que IATA me nombró árbitro en un arbitraje que había en la que estaba establecido por los problemas de competencia y problemas de exclusividad, que era obligatorio en todos los contratos que IATA, es decir, la organización que reúne a todas las compañías aéreas con sus distribuidores, que hubiese una cláusula de arbitraje CCI. Bueno, y eso fue mi primer contacto con el arbitraje, que ya me enamoró y ya seguí con él. Sí, sí, o sea, con una larga trayectoria y de hecho con esa exclusividad que comentabas. Sí, bueno, desde esa época yo creo que he participado como árbitro, como presidente, en más de 300 arbitrajes, con lo que entonces además, una cierta experiencia. Sí. Hay muchos de ellos con carácter internacional. La mayoría de ellos con carácter internacional y algunos de ellos con una cifra en discusión récord. Y también tuve el honor de presidir el arbitraje justo promulgada la nueva ley del 88, en la que todavía se cuestionaba la constitucionalidad del arbitraje. Presidí un arbitraje cuyo laudo primero fue, lógicamente, como estaba previsto, a la audiencia, que le rechazó el caso, y lo llevaron al Tribunal Constitucional. Y entonces hubo una primera sentencia del Tribunal Constitucional en la que ratificaba la constitucionalidad del arbitraje. Desde que también en eso fue un histórico, ¿no? Hemos recorrido un largo camino desde el 53, 88. He tenido también en que la cuantía del arbitraje y del laudo era récord en su cantidad. Sí, afortunadamente en ese sentido es otra de las ventajas del arbitraje, que aunque la suma en litigio pueda ser récord, sin embargo los honorarios de los árbitros se encuentran también muy ajustados, especialmente en arbitrajes administrados, en los que saben a priori las partes cuál va a ser el coste máximo al que se van a enfrentar. La ventaja que tiene del arbitraje administrado es que todas las instituciones tienen un baremo, con lo que de antemano se sabe cuáles van a ser los costes. ¿Qué instituciones podríamos reseñar en España? Hombre, España ha avanzado tremendamente. Tengo que aprovechar para decir que una de las ventajas de España como lugar de arbitraje es que la judicatura española ha sido totalmente de apoyo a los arbitrajes, tanto el Tribunal Supremo como las audiencias o como ahora los Tribunales Superiores de Justicia, que son los responsables del apoyo y control de los arbitrajes. Es decir, eso es un elemento potencial importantísimo del arbitraje y que es una de las envidias de muchos países hacia España. En instituciones también se ha desarrollado magníficamente. Yo que citaría pues, la Corte de Arbitraje de Madrid, la Corte Española de Arbitraje del Consejo Superior, el CIMA y también el Tribunal de Arbitraje de Barcelona, como elementos más importantes del arbitraje. Y en el ámbito internacional
está muy consagrada por su internacionalidad y por su conocimiento un poco en el mundo empresarial, la CCI. La CCI, que tiene también un servicio de arbitraje y ahora también de mediación, y de que, como señalabas al principio, yo soy miembro de esa comisión de arbitraje desde hace más de 30 y tantos años, 40, y también soy árbitro de la CCI. Ya, la última pregunta, quería aprovechar para que nos contaras un poquito más qué es el Club Español de Arbitraje y qué es este congreso que se va a celebrar en Madrid en junio, del que además eres presidente. El Club Español de Arbitraje es una iniciativa de la sociedad civil y es además un ejemplo bastante significativo e inusual. ¿Por qué digo eso? Porque eso, los mismos fundadores fuimos abogados, árbitros, que en el fondo somos competidores, pero sin embargo consideramos que era necesario para empujar el arbitraje el crear un club que impulsase y desarrollase la práctica del arbitraje. El club ha crecido de manera, se creó hace 10 años, yo fui uno de los fundadores y vicepresidente desde el principio, que sigo siendo vicepresidente, y también decidimos que como uno de los actos punteros del club celebrar un congreso anual. Ese congreso anual, del que he tenido el honor de ser el presidente del comité organizador en las 10 ediciones. Hemos tenido también a Su Majestad el Rey como presidente de honor de todos los congresos, y hoy en este 10º congreso, en el que estamos celebrando el 10º aniversario del club y estamos haciendo algo muy especial, también el Rey Felipe ha aceptado también la presidencia de honor, y en el primer congreso asistió personalmente Su Majestad. Y por supuesto en todos los demás congresos hemos tenido siempre a las máximas autoridades, como el ministro de Justicia, el presidente del Tribunal Supremo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el alcalde de Madrid, el presidente de la comunidad. Es decir, que ha habido un apoyo de todas estas instituciones que tienen algo que ver arbitraje. En este 10º aniversario estamos haciendo un esfuerzo especial, tanto en los actos académicos como en los actos sociales, y en los actos académicos tenemos ponentes de la máxima relevancia de todos los países, prácticamente de todos los continentes. Estamos tratando temas que ha sido el desarrollo del arbitraje en la última década y viendo también que otros elementos pueden ser importantes hacia el futuro del arbitraje. Y en los actos sociales hemos aprovechado el arbitraje para convocar también un Arbitration Week, una semana de arbitraje en Madrid, en la que una vez terminado el Congreso se celebran una serie de actos patrocinados por algunas de las instituciones que también están involucradas en el arbitraje, fundamentalmente las Cortes y los forensic. Es decir, una cita imprescindible para todo aquel que está relacionado con el mundo del arbitraje. Se ha convertido, gracias a Dios, en una cita imprescindible, y los asistentes en el último año eran de los 4 continentes. Y yo creo que este año tenemos a tener de los 5 continentes. Fantástico. Pues muchísimas gracias por estas explicaciones tan claras y por acompañarnos. Muchas gracias.